En este pequeño vídeo, bueno, ya os comenté que haría una sección de cuentos chinos, ¿no? Bueno, he venido a llamar con cuentos chinos, bueno, pues tópicos que se difunden mucho, que están muy extendidos y que no hay una visión clara, ¿no? Entonces, sin más ánimo que el de aportar luz en los distintos temas que vaya abordando, pues bueno, hoy le ha tocado el caso, como decía en el título del vídeo, a la hormona de enraizamiento. La hormona de enraizamiento, bueno, hay que decir que la palabra enraizamiento o enraizante, tiene un sentido mágico, ¿no? Tiene un sentido mágico para el oído susceptible del bonsaísta, ¿no? Ya os dije que el bonsaísta vamos a aguantarnos todos, somos el colectivo más susceptible, ¿no? Más susceptible, y siempre estamos ávidos de innovaciones o de cosas mágicas. Bueno, el caso es que siempre la palabra enraizamiento automáticamente nos pone en alerta, ¿no? Y bueno, decir que, vamos a ver, la raíz sí es la gran desconocida porque, claro, no la tenemos a la vista, ¿no? No la tenemos a la vista. Bueno, disculpad, esto lo tengo aquí, que era perdón, para ilustrar ahora una cosa que voy a comentar, pero bueno, lo voy a retirar, ¿no? Estos perejiles que tengo aquí, que ahora, bueno, unos esquejes, que ahora los enseñaré. Los retiro. Y como decía, el tema pues claro, nos suscita mucho interés, ¿no? O nos suscita mucha preocupación. Entonces ahí es donde se aprovecha, o donde a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y bueno, esto es comprometido lo que voy a decir, ¿no? Es comprometido, pero tener en cuenta que la farmacéutica o la fitofarmacéutica, siempre el prefijo fito, como veremos ahora al hablar de fitohormonas, ¿no? El prefijo fito significa planta, ¿no? O vegetal, ¿no? Viene a matizar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fitofarmacéutica, pues empresas, compañías multinacionales que trabajan en la producción de productos fitosanitarios o bien nutrientes, en fin. Entonces, bueno, es una cosa que me planteo y lógicamente simplemente hay que abstraerse un poco y razonarlo, ¿no? ¿De qué viven estas empresas? Si no es de la enfermedad de las personas y de las plantas, ¿no? Si las plantas estuvieran sanas, si todos estuviéramos sanos, pues estas grandes multinacionales, hay unos intereses económicos muy grandes y un afán de lucro grande, ¿no? Pues si no existiera ni enfermedad en las personas ni en las plantas, pues estas empresas, este volumen de negocio no existiría. Entonces, no es que no cumplan con una función, que sí la cumple, pero precisamente viven a expensas de lo que son las enfermedades, ¿no? Tanto de las farmacéuticas como de las personas, como las fitofarmacéuticas de las enfermedades de las plantas, ¿no? Entonces aquí hay muchos intereses creados y no siempre bueno, se aborda el tema desde un punto de vista a lo mejor ecológico, ¿no? Intentando bueno, que la interacción entre productos y el medio ambiente sea lo más mínimo en cuanto a efectos perjudiciales, ¿no? Bueno, entonces el tema de los enraizantes, ¿no? Que nosotros es muy conocido, las hormonas de enraizamiento, pues os voy a hablar de las fitohormonas, ¿no? Las fitohormonas, hay varios tipos fundamentales, bueno, son la auxina, la citoquina, giberelina, el ácido acísico, el etileno. Luego hay más sustancias, ¿no? que todavía la investigación está muy incipiente, ¿no? Pero que también tienen efecto hormonal, ¿no? Entonces, una fitohormona, bueno, hay que tener claro que no es un nutriente, simplemente son sustancias que actúan como mensajeros, es decir, envían señales, se producen, las fitohormonas se sintetizan en un determinado órgano, la hoja, en este caso,
también en raíz, también en otros orgánulos, pero luego pues hacen efecto en otros órganos. Por ejemplo, hay hormonas que se sintetizan en la hoja, pero luego van a estar actuando en la raíz y viceversa. Bueno, ya os hablaré de eso, ¿no? Entonces, sí, ya digo que son mensajeros, ¿no? Se encargan de llevar señales que lo que van a hacer en el órgano receptor, en la célula diana, es provocar una reacción, provocar una síntesis de proteínas, provocar una respuesta metabólica, ¿no? Esos son el funcionamiento básico, ¿no? No vamos a entrar en pormenores porque esto es un tema muy, muy amplio y muy complejo, ¿no? Pero básicamente eso, no son mensajeros. Entonces, particularidades que tienen la hormona, la fitohormona en este caso, a las que nos estamos refiriendo, bueno, pues que actúan en concentraciones muy pequeñas, del orden de partes por millón, incluso a concentraciones menores de 10 millonésimas partes de gramos, en fin, concentraciones muy pequeñas. Eso por un lado. Luego existe, las hormonas no actúan solas. Decía, aunque nos hablen de que las auxinas son las responsables de la elongación en longitud, del crecimiento apical, de la dominancia apical, del enraizamiento de la raíz, del desarrollo radicular, o bien las citoquinas que promueven, por ejemplo, lo que es la brotación axilar, las giberelinas que intervienen en floración y en fructificación, el ácido acísico en la caída de la hoja, el etileno en la maduración de frutos, en fin, son puntos básicos que parece o nos hacen pensar que cada hormona tiene una función, pero lo que es cierto es que todas es un engranaje, están totalmente reguladas, y hay un equilibrio entre la función de cada hormona. Bueno, tengo aquí un pequeño apunte por no dejarme nada en el tintero. Entonces, luego, dentro de que tienen una estrecha regulación, una hormona modulan a otra, una hormona en sí misma también tiene una regulación, muchos tipos de regulaciones, pero una básica que es en función de la concentración, de tal forma que hay hormonas que, en el caso, por ejemplo, de la auxina, que a una determinada concentración producen una respuesta, por ejemplo, lo básico, ¿no? el desarrollo en longitud, la elongación celular, la dominancia de los ápices a una determinada concentración, pero esta misma hormona, cuando está a concentraciones mayores, precisamente puede inhibir lo que en unas condiciones de concentración favorece, pues a más concentración puede inhibirla. Entonces, un ejemplo que os pongo, por ejemplo, la auxina, bueno, en este caso las sintéticas, ¿no? Porque hay auxinas que se producen en la propia planta, pero dentro de la auxina sintética, ¿no? Las que nos venden como hormona de enraizamiento, pues tenemos tres tipos básicos, ¿no? El A y A y B y ANA, que son las iniciales de ácido indolacético, ácido butírico y ácido nastalacético. Bueno, pues suelen darse uso, dicen que unas valen para los esquejes herbáceos y otras para esquejes leñosos, en fin, ahora los miraremos, pero lo que sí es cierto que hay productos, que lo mismo que nos venden hormonas de enraizamiento, hay productos que son inhibitorios, por ejemplo, de la germinación de semillas, de la germinación de tubérculos, por ejemplo, que se van a utilizar para la siembra, como las patatas, por ejemplo. Y precisamente, si lee uno la composición, precisamente son auxinas. Lo que ocurre que a una concentración a la cual lo que están inhibiendo precisamente es la brotación y el enraizamiento. Con lo cual, una misma sustancia funciona de forma diferente, en función de la concentración. Tenemos también, por otro lado, que particularidades de la auxina. Por ejemplo, en la parte aérea, la auxina, como os decía, es responsable del crecimiento en longitud. Mientras que la citoquina lo que inducen es la brotación axilar, ¿no? El crecimiento secundario, ¿no? Pero precisamente la planta, en la raíz,
este funcionamiento está invertido, por decirlo de alguna manera, es decir, que las citoquinas son las que inducen el crecimiento en longitud, mientras que las auxinas son responsables de la formación de raíces secundarias, de la raíz fina, de la raíz precisamente funcional, con lo cual tiene un funcionamiento contrario en la raíz que en la parte aérea. Veo por aquí más cosas para no dejarme... sí, bueno, lo que os decía, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una presentación así muy generalista, pero si vemos que ya solamente la concentración puede tener efectos inhibitorios, que vemos que hay una regulación estrecha entre auxina y la concentración de otra hormona, o precisamente que tiene diferente funcionamiento a nivel radicular, ahora es donde voy. ¿Creéis vosotros, por ejemplo, que cuando yo mojo un esqueje en un recipiente con polvo, pues son hormonas de enraizamiento en polvo, o bien en un líquido, que dicen hay fabricantes de sumergir directamente en el producto, otros 24 horas con tal dilución, o en gel, me da igual la presentación, ¿no? Me da igual la presentación que sea. Ahí eso es una regulación, es la pregunta, ¿no?, que hago. ¿Eso sería una regulación exacta de la concentración de auxinas que debemos de tener? Pues lógicamente, si hablamos de que son partes por millón, a la concentración de partes por millón de gramos, pues claro, vemos que pues prácticamente imposible tener una concentración idónea. Con lo cual, bueno, eso equivale, bueno, a una barbaridad, ¿no? O sea, que si nosotros usamos este tipo de hormonas, ya nada más que, independientemente de su actuación, pero nada más que por el modo de aplicarla, pues lógicamente, bueno, es un disparate. Es como querer endulzar una taza de café echándole azúcar con una pala de un bulldozer de 5 toneladas. Eso, y vamos, persiguiendo endulzar el café en su justa medida. Porque, pues lo mismo hacemos cuando estamos poniendo hormonas. Pero es que además, luego las hormonas de enraizamiento que se venden como de forma general, bueno, pues hay cientos de trabajos y hay bibliografía y hay muchos estudios, tesis doctorales, estudios en investigación en agricultura, en fin, hay muchísimo trabajo, y resulta que se ensayan con una misma especie diferentes concentraciones, y se ve que en algunas concentraciones es inhibitorio, que no se ha producido, el efecto de enraizamiento no se ha producido. Entonces, hay especies en las que, ensayando varias concentraciones, ninguna es satisfactoria. Especies a las que determinada concentración sí parece porque parece que ha tenido un efecto algo beneficioso, siempre comparando con un testigo en el que no se ha aplicado la hormona de enraizamiento. Entonces, eso es, bueno, en investigación o en experimentación es lo más básico, ¿no? O sea, nosotros diseñamos experimentos, cogemos varios grupos de individuos que deben de ser lo más similares o lo más homogéneos posibles, pero pues cogemos, por ejemplo, 4 grupos. Estos grupos no se pueden, por ejemplo, hacer experimentos con 4 macetas, ¿no? Porque eso no tiene validez ninguna, la validez de un papel de churro. Lo digo francamente, que no tiene validez ninguna. Entonces, hay que coger grupos de individuos, de al menos 50 individuos. Entonces, aquí uno testigo en el que no aplicamos nada, aquí, por ejemplo, hormonas en este caso, auxina a esta concentración, auxina a esta concentración y auxina a esta concentración. Y otros ensayos más, se hacen varios tratamientos y luego con un análisis multivariante que se llama, pues se obtiene el resultado de cuál es el efecto del tratamiento aplicado al parámetro que queremos medir. Grado de enraizamiento, podemos medir elongación de la raíz, formación de raíces secundarias, se pueden medir varios parámetros. Luego se hace una recta de regresión, además, que nos dice esa estimación que hemos hecho, el grado de fidelidad que tiene. Hice del tema, pero es muy sencillo. Un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer las medias, ¿no? Pues imaginaros una población, un hombre de 2 metros y 2 hombres de 1,5 metros. Pues hace la media, son 3, 2, 5, 3, la estatura media de 1,75. Bueno, y ahí tienes 2 que miden 1,5 metros, que son 2 enanos, y uno que mide 2 metros.
Ahora sí, eso es muy diferente, la media 1,75, pero si cogemos tres personas que miden 1,74, 1,75 y 1,76, la media que nos sale 1,75. Sin embargo, esa media es mucho más fiable. Puesto la correlación, las restas de regresión, nos hacen saber cuál es la fidelidad de un determinado resultado, ¿no? O la homogeneidad del grupo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, vemos que la media, por ejemplo, es un parámetro que no sirve, ¿no? La media de la estatura es 1,75. Lo que pasa es que aquí hay dos enanos y uno que le saca medio cuerpo. Y aquí hay tres que son iguales. Entonces, este grupo es mucho más fiable, ¿no? En cuanto a la media de estatura. Es por poner un ejemplo. Bueno, pues así es como la dinámica, ¿no? De la experimentación. Se cogen grupos, se hacen diversos tratamientos y se ven los resultados. Estos grupos, como digo, deben de ser homogéneos y tener mínimo 50 individuos. Así es como se experimenta, ¿no? Poniendo 4 macetas, por ejemplo, y la A, la B y la C. Eso porque eso no nos lleva, y más cuando ya intuimos o cuando ya estamos anticipando, tenemos un resultado, ¿no? Si ya imaginamos un resultado, evidentemente el resultado, la experimentación no es buena porque vamos a intuir resultados, y entonces hay que partir desde cero, no hay que tener ninguna inercia en lo que queremos observar, ¿no? Bueno, pues como os decía, hay infinidad de trabajos en los cuales se pone en entredicho la eficacia de las auxinas. Ni funcionan a la misma concentración en todas las especies, por lo cual no son específicas, y en casos, pues precisamente no tienen ningún efecto. Entonces, si no podemos regular la concentración y no podemos eso, ¿qué eficacia tiene, por ejemplo, el uso de auxinas? Pues ninguno, no tiene ningún efecto. Y de hecho, se podría hacer un listado, ya lo haré, podríamos coger muchas especies que enraizan sin problemas de forma natural, ¿no? Incluso, como voy a enseñar ahora, estos sauces que pueden enraizar en agua sola, ¿no? Ahora os hablo de eso. Hay muchas especies que pueden enraizar en agua sola. Entonces, ¿qué fundamento tiene poner hormonas de nacimiento para un ficus? Que yo, por ejemplo, yo no tengo ficus, ¿no? Tengo 2 individuos por tener la especie. Pero cuando los podo, tiro la rama ahí al bancal y con la humedad que hay, enraizan solos. Entonces, ¿qué necesidad tengo de gastar dinero, hacerle el juego precisamente a estas multinacionales? Hombre, que están vendiendo las hormonas de nacimiento cuando ya es un producto prohibido. Se necesita, se producen, pero siempre en el cambio para profesionales, ¿no? Porque, por ejemplo, pues hay productos fitohormonales de síntesis, que bueno, pues modulan la floración, modulan el fruto, vale por ejemplo, para sincronizar, ¿no? La época de producción de un determinado fruto. Pero se acompaña precisamente de medir exactamente las concentraciones que son efectivas para ese propósito, unas condiciones de luz y de temperatura artificiales. Entonces, influyen. Entonces, en esos campos, en el campo de la investigación también se pueden usar, pero que las hormonas de enraizamiento como tales a nosotros no nos aportan nada. Son inútiles, porque consigo lo mismo con hormonas que sin hormonas. Entonces, se nos ha vendido, sí, bueno, desde luego es un disparate poner, como he visto, ¿no? En trasplantes, poner espolvorear las raíces, el cepillón con hormonas en polvo de enraizamiento. Es que automáticamente alterar todo si es que hicieran efecto, porque lo bueno que tenemos es que las hormonas sintéticas son muy lábiles, con el efecto de la luz y la temperatura se inactivan y se lavan fácilmente, con lo cual a lo mejor en el primer riego se han lavado, y menos mal que se lavan o que se inactivan o que son inútiles, que no tenemos efectos adversos, menos mal, ¿no? Pues si no tendríamos efectos adversos. Por ejemplo, que hubo una época que ya no se hace tanto, no. Hubo una época que se abusaba de la auxina en los acodos, ¿no? El acodo es que genera la raíz, si no le falta humedad al acodo, va a generar raíz espontáneamente, pero se abusaba precisamente de la auxina, de la hormona de enraizamiento, se le aplicaban las hormonas de enraizamiento, no se lavaban bien o no se inhabilitaban y no salía raíz. Ojo, que no es que se fusionara, ¿no? Que no es que el anillo, la zona descortezada, se hiciera un puente, ¿no? No, simplemente
que en la base se formaba un callo. Un callo es un tejido indiferenciado, ¿no? Un tejido indiferenciado. Bueno, indiferenciado quiere decir que no se han formado células de raíz, se ha formado una célula que están indiferenciadas y no forman un tejido amorfo. Se formaba callo, y eso precisamente la gente, se me ha formado callo, había una incidencia en la formación de callo grande, precisamente, y nadie daba una respuesta, que yo sí la di en su día. Eso es precisamente un efecto adverso, secundario, de utilizar hormonas de enraizamiento en los acodos. Por ejemplo, bueno, siempre, como yo siempre sé que lo que vaya diciendo va a generar polémicas, que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo simplemente lo hago por el hecho de aportar luz en temas que no están lo suficientemente claros ni entendidos, ¿no? Y esa es mi única intención. Que piense en otras cosas, pues que pueda el libre de pensar lo que quiera, pero yo o mi objetivo es ese, ¿no? Aportar luz sobre estos temas. Entonces, claro, pues decir, es que en Japón la utilizan. Bueno, pues muy bien, pero la utilizan ¿desde cuándo? Porque hace 50 años que no se comercializaban, no la utilizaban. Y acodos habrán hecho en Japón y habrán hecho esquejes, pues desde hace, no sé, cientos, siglos, ¿no? Y no se utilizaban. Ahora la utilizan. Bueno, han sucumbido también. Que vamos a ver, que yo no pongo en tela de juicio aquí, que ahora hablaré sobre eso, yo no pongo en tela de juicio la enseñanza, ¿no? Los conocimientos que nos vienen de Japón, nunca los he cuestionado, ojo, pero que también la gente sucumbe, y la gente puede ser un bolseísta de primer nivel y no tener conocimiento de fisiología vegetal más allá de los que ha observado por experiencia, ¿no? Precisamente de cientos de años, ¿no? Y entonces, pero fisiología vegetal teórica pues no la tienen, entonces no la tienen y pueden ser desconocedores y víctimas precisamente de esto de vendernos humo, ¿eh? Porque una hormona de enraizamiento en principio no es necesaria. La especie que tiene capacidad de enraizar, enraiza sin hormonas, enraiza. Entonces, ¿para qué queremos poner hormonas? ¿O para qué queremos ponerle hormonas a un árbol cuando lo trasplantamos, que lo único que podemos hacer es alterar la regulación fitohormonal que tiene? No vale para nada, incluso pueden causar un perjuicio. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo y que cada uno pues lo analice y que lo vea desde su punto de vista. Pero lo cierto es que no vale para nada, no vale para nada. Entonces, bueno, yo podría decir, bueno, sí vale. Ahora, por ejemplo, vamos a coger unas especies que son minoritarias, que hay muchas más especies. Podría hacer un listado de 70, 80 especies que enraizan fácilmente. Y luego hay especies que no enraizan. Por ejemplo, los pinos, ¿no? Ahora tú coges un esqueje, no un esqueje de una semilla recién germinada, ¿no? Entonces ahí no hay células todavía bien diferenciadas, digamos que células, vamos, en el sentido como las células madre, ¿no? Que no tienen todavía una diferenciación marcada, y entonces, bueno, ahí cortamos la raíz de una plántula recién germinada de pino y se producen raíces adventicias, pero eso no es un esqueje. En sentido estricto, un esqueje es tomar una porción de un árbol maduro y esquejarla. Pues no, por muchas hormonas que le pongáis, no vaya a enraizar un pino. Ojo que hay referencias de que el pino pentafila, la variedad ciso, sí se han conseguido esquejes. No lo sé, no lo he visto, lo he leído en mi bibliografía, pero yo no lo he visto. Pero por regla general, no vaya a enraizar un pino con hormonas de enraizamiento. Lo mismo que la hormona de enraizamiento no va a provocar el enraizamiento en una encina, que es otra especie que no tiene capacidad, o en un haya, que tampoco tiene capacidad de reproducción vegetativa, es decir, no son capaces de producir en esqueje. En acodo sí, pero en esqueje no. Son dos procedimientos diferentes. Con lo cual, lo que no tiene capacidad de enraizar no enraiza, y lo que sí tiene capacidad de enraizar va a enraizar con hormonas y sin hormonas. Entonces yo ahorro tiempo y dinero y no pongo hormonas en lo que no necesito. Y bueno, os hablaba de ese ejemplo que os voy a poner con estos salis y nada más, y un pequeño comentario que voy a hacer al final del vídeo. Creo que ya me estoy extendiendo, siempre me pasa igual, es que quiero ser conciso pero me extiendo en demasiado.
Voy a darle la vuelta a la cámara para que podáis ver esto con más detalle. Disculpadme. En este caso, que son unos esquejes de una especie de sauce, el Salis pedicellata, es un sauce autóctono de Sierra Morena y muy bonito, ¿eh? Tiene una hoja que a mí me llevó a error porque yo hace muchos años me encontré uno y precisamente estaba sembrado en una riate, no sé qué hacía allí, y yo pensaba que era un ciruelo, pues tiene una hoja muy parecida al ciruelo, y estuve años bueno, con ese afán a ver si florecía el ciruelo, y bueno, cuando ya floreció el falso ciruelo, ¿no? Pues me di cuenta que era un Salis, ¿no? Entonces ya pues determiné la especie y vi que era un Salis pedicellata, ¿eh? Y bueno, es muy bonito, las ramillas nuevas son rojizas, han perdido color, porque bueno, yo te digo que son esquejes, y son esquejes que llevan en agua 2 meses, ¿eh? Bien es cierto que hay especies que pueden enraizar perfectamente en agua y otras pues que no tienen esa capacidad, ¿no? Que necesitan estar en sustrato, pero hay especies, tenemos por ejemplo los sauces, tenemos los falsos pimenteros, el Chinus molli, la piracanta incluso, los ficus, higueras, majuelos, alisos, fresnos, en general especies riparias tienen más capacidad que no tiene por qué, porque hay otras especies que no son de hábito ripario, por ejemplo la piracanta, y en agua se pueden enraizar. Siempre y cuando el agua no pierda el oxígeno. En el momento que el agua acumula materia orgánica y consume el oxígeno, porque la materia orgánica en agua pues consume el oxígeno, pues ya se producen fermentaciones. Fermentaciones que son en lenguaje coloquial, pues pudrición, ¿no? Que es debida no a hongos, sino precisamente a fermentaciones. Entonces, bueno, deciros que voy a sacarlos porque llevan aquí, ya os digo, varios meses, aunque, vamos a ver, bueno, esto es una maraña. Voy a poner aquí un paño que voy a manchar la mesa y mi mujer me va a poner las pilas. Me va a mandar a hacer vídeos pero es que en los patios hace mucho frío hoy. Pues bueno, mirad, ¿no? El grado de enraizamiento, veis que la raíz está totalmente sana, claro, evidentemente, si se hubiera sembrado ya en tierra, que lleva 2 meses, como digo, en agua, veréis aquí pues aparte está generando nuevas, estos son, bueno, el nacimiento, yemas de raíz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son yemas que dan como lugar, pues, daros cuenta, si por supuesto si esto se hubiera cortado, pues hubiera habido proliferación de raíces más finas, entonces, bueno, estos esquejes, pues bueno, lo hice porque precisamente para ilustrar lo que yo debía de haberlo grabado y además poner referencias de algún periódico o algo por la fecha, porque en estos esquejes en 4 días ya habían, en una semana ya tenían raíces, en una semana ya tenían raíces. Entonces, bueno, aparte de la capacidad que tiene la especie, bueno, aquí vemos que es una maraña, vemos, vamos a ver si consigo desenmarañar esto. ¿Veis? Bueno, aquí, pues igual, otro, ¿no? Que, mirad, fijaros, que no solamente las que tiene, sino que no continuamente está generando yemas de raíces nuevas, ¿no? Bueno, no son yemas, no son una célula que se van a diferenciar en raíz, ¿no? Entonces, es que es una maraña, es inevitable cortarla. Veis aquí, por ejemplo, pues esta parte se ha muerto, pero bueno, esta parte está viva, ¿no? ¿Veis? Bueno, pues otro esqueje.